el modelo Hardening Soil HSM disponible en Plaxis. Es un modelo de plasticidad con endurecimiento isotrópico a corte y compresión y tiene varias funciones de estado. Una función que controla la rigidez elástica, otra que controla la rigidez edométrica, una que controla la rigidez al corte, que no es constante sino que es una reproducción para condiciones triaxiales de la hipérbola de Duncan-Chang, que se mueve con una variable de estado al corte, el ángulo de fricción interna movilizado. Cumple con el criterio de falla de Moore-Coulomb y tiene también una segunda superficie de fluencia, que es la que controla las deformaciones elastoplásticas por compresión similares a las trayectorias edométricas y controlada por una variable de estado, que es la presión de preconsolidación isotrópica. Entonces, la apertura de este cono no es constante, sino que va de 0 hasta lo determinado por phi, el ángulo de fricción interna, con la variable de estado phi mob. Y la posición de esta tapa no está fija en el espacio, sino que evoluciona con las deformaciones plásticas controlada por esta variable de estado, presión de preconsolidación isotrópica. La rigidez elástica, la vemos en descarga y en el módulo de Poisson, está controlada por esta función de estado. En celeste, las variables independientes, en colorado, los parámetros materiales. Los parámetros materiales son la rigidez elástica para una presión de referencia que se toma siempre 100 kPa, M, un exponente que muestra la dependencia de la rigidez elástica con respecto a la tensión principal menor, la tensión de confinamiento del ensayo triaxial, y nu, que es el coeficiente de Poisson. Hay que notar que desafortunadamente la función de estado de la rigidez elástica depende de C y phi, o sea, de parámetros resistentes. Cuando uno está calibrando y calibra perfectamente la rigidez elástica, después si cambia C y phi es probable que le cambie la calibración que había obtenido. Para la función de fluencia al corte es el criterio de Moore-Coulomb con plasticidad con endurecimiento, que quiere decir que la función de estado que tenemos aquí, la función de fluencia, es ahora función de esta variable independiente phi movilizado, que va entre 0 y phi. Entonces los parámetros materiales son cohesión y fricción, y las variables de estado son la tensión y el ángulo de fricción interna movilizado. La regla de flujo al corte, que es la que controla las deformaciones plásticas, es la función potencial de Fermi-Debord, y ahora el seno de phi de psi movilizado sale calculado como una función de estado. O sea, para cada posición de la trayectoria de tensiones a lo largo de esta curva que aquí está en gris, existe un phi movilizado y en función de él queda una dilatancia que es curva, o sea que la dilatancia es función del estado de tensiones con esta expresión. Los parámetros materiales de esta regla de flujo son psi, el ángulo de dilatancia máximo, y la relación de vacíos máxima, que es la que controla el corte de la dilatancia para que no haya dilatancia infinita. Si no utilizáramos esto, esta cosa quedaría acá constante hacia el infinito cuando esto alcanza la resistencia del material. La función de endurecimiento al corte, la que controla la forma de esta curva que ahora está encolorada, reproduce la hipérbola de Duncan-Chang en el ensayo triaxial. La función de estado es E50, función de sigma 3, con esta expresión muy similar a la de la rigidez elástica, cambia este parámetro, y también es función de sigma 3, 6 phi y m, el mismo m. Esta es una limitación del modelo. El exponente de tensiones es el mismo para la rigidez elástica, la rigidez elastoplástica al corte, que es la que estamos viendo acá, y la rigidez edométrica, que vamos a ver más adelante. Entonces, con esta función de estado, esta es la función que controla el endurecimiento. Lo que se ve acá es el módulo de la deformación deviatórica plástica y es función de el estado de tensiones, sigma 3 y sigma 1, y E50, que es esta función de estado con parámetros. Los parámetros E50 ref, la rigidez al 50% de la falla que se ve acá definida, o sea, el número que se introduce es el que
controla la posición de este punto de la curva de la hipérbola colorada, y RF, que también controla la curvatura. Disculpas, esto quiso ser así, y esto RF controla si esto es así o así. Desafortunadamente, E50 también depende del CFI, o sea que conviene, cuando se puede, primero establecer los parámetros resistentes CFI, no tocarlos más y después seguir con el procedimiento de calibración. La función de fluencia a compresión es una tapa elíptica similar a la de un Camp Clay, que es un modelo muy conocido, que tiene más de 50 años. Esta es la tapa y está controlada en abertura por un parámetro alfa, que está a su vez controlado por un dato que introduce el usuario, que es K sub 0 para la condición de normalmente consolidado. De manera que en el modelo alfa, que es este, es el verdadero parámetro interno, pero al usuario no se le pregunta ese número, que es un número difícil de comprender, sino que se le pregunta K sub 0 normalmente consolidado. Con ese se calcula este. ¿Y por qué K sub 0 normalmente consolidado? Porque en una trayectoria de tensiones puramente edométrica, nosotros vamos a obtener una relación entre Q y P que depende de la abertura de esta elipse. Si esta elipse fuera más abierta, cambiaría ligeramente la relación entre el incremento de Q y el incremento de P en una trayectoria edométrica. Y muchos queremos que en un material normalmente consolidado, sometido a trayectoria edométrica, la relación entre Q y P siga la que corresponde al K sub 0, por ejemplo, ley de Jacqui 1 menos 0 de phi'. La variable de estado de esta función de fluencia-compresión, que es una elipse, es la presión de preconsolidación isotrópica, de manera que lo que se controla es esta. ¿Qué quiere decir que consolida el material? Que se comprime, es que en una trayectoria en la que se toca esta función de fluencia ocurren deformaciones plásticas a partir de las cuales la función de fluencia pasa a estar con la misma forma, pero más expandida, pasa por ejemplo a este punto. La función de endurecimiento, que controla el movimiento de la función de fluencia-compresión, sirve para reproducir la compresión isotrópica y edométrica de suelos. Está controlada por una función de estado que es edométrico e igual que anterior, también función de sigma 3, pero al estar dividida por K sub 0 normalmente consolidado y estar trabajando en la rama de compresión primaria, porque por eso está activa la función de endurecimiento, es casi igual, no igual, pero casi igual a que acá estuviera sigma 1. O sea, aquí lo pusimos como función de sigma 1 por claridad. La deformación volumétrica plástica depende de esta expresión. Esta es una variable interna, es una función de estado que depende de E edométrico y que no está publicada, pero que, digamos, se podría eventualmente deducir, porque lo que se debe reproducir es la curva P epsilon volumétrico en compresión primaria. Para descarga, vuelve a aplicar la función de estado de descarga, que está controlada por EUR. El rango de aplicación del modelo Hardening Soil es mucho más amplio que el del modelo Moore-Coulomb. En el modelo Hardening Soil tenemos una rigidez inicial, esta, que podemos elegir nosotros, y por ejemplo para problemas típicos de zapatas, o sea de fundaciones, que es en lo que nos estamos concentrando en este módulo del curso, podemos usar una rigidez que es sensiblemente menor que la rigidez inicial, pero reproduce razonablemente la curva tensión de formación, o sea, reproduce razonablemente el modelo, la reducción de la rigidez con las deformaciones en el rango que llamamos de servicio. O sea, en el rango de servicio, cuando las tensiones son entre el 25 y el 50% de las tensiones de falla, la rigidez
real del suelo que podemos razonablemente reproducir con esta línea azul es similar a la rigidez que reproduce el modelo hiperbólico, que en este gráfico da esta recta que está aquí, controlada en este punto por la función de estado EUR y en este sector por los parámetros resistentes C y Φ. Las ventajas y limitaciones del modelo Harden-Ainsole. Como ventajas, tiene buena capacidad predictiva para problemas estáticos. Al incluir plasticidad por corte, reproduce el comportamiento del terreno del suelo en el ensayo triaxial, y al incluir plasticidad por compresión, reproduce también y con los mismos parámetros el comportamiento del terreno en un edómetro. Por lo tanto, es adecuado para simular procedimientos constructivos y todo tipo de problemas de interacción suelo-estructura. Como desventaja, al no evolucionar la relación de vacíos, que no es una variable de estado, no puede llegar al estado crítico, o sea, no densifica los suelos sueltos sometidos a el ensayo edométrico, no cambian su relación de vacíos, aunque cambien su volumen, no tiene anisotropía y no tiene efecto de edad. O sea, es un modelo de plasticidad isotrópica con endurecimiento razonable para simular procedimientos constructivos, pero que tiene limitaciones para problemas de grandes deformaciones, para problemas en los que el efecto de la compresión, de cambio de densidad, controlan la respuesta del problema que estamos resolviendo. Como final, el modelo Harden-Ainsole Model, este es el más conocido y mejor de los modelos que tiene implementado Plaxis, y es probablemente la herramienta numérica que más se ha empleado en los últimos, digamos, 15 años, después del modelo de Mohr-Coulomb, que es ubicuo, para problemas de interacción suelo-estructura en suelos.